Cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es John Jairo Almeida Ramírez, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. En este caso, en esta ocasión vengo a hablarles sobre el ciclo del carbono, sobre el ciclo biogeoquímico, el ciclo del carbono. El carbono, se dice que el carbono es uno de los elementos esenciales para la vida. Está presente en cualquier forma de vida conocida. El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el que el carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener vida. El carbono también existe en varias formas en la atmósfera. El ciclo del carbono es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la Tierra, al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos. Asimismo, el dióxido de carbono influye en el clima del planeta, ya que atrapa parte de la radiación del Sol y así el calor se mantiene constante e idóneo para la supervivencia. Como podemos observar, aquí está la gráfica del ciclo del carbono, todo el ciclo completo en sí. Se dice que este ciclo está constituido por 4 reservorios principales de carbono interconectados por rutas de intercambio. Los reservorios son la atmósfera, que la tenemos aquí, la biosfera terrestre, que por lo general incluye sistemas de agua dulce y material orgánico no vivo, como el carbono del suelo, los océanos, que incluyen el carbono inorgánico disuelto, los organismos marítimos, la materia no viva, y los sedimentos, que incluyen los combustibles fósiles. Los movimientos anuales de carbono entre reservorios ocurren debido a varios procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. El carbono como elemento constitutivo y fuente de energía. Se dice que alrededor de los 18% del cuerpo en masa está compuesto por átomos de carbono, los cuales son fundamentales para la existencia. El carbono es parte de nuestros cuerpos, pero también es parte de nuestras industrias modernas. Los compuestos de carbono de plantas, algas que existieron hace mucho tiempo, forman los combustibles fósiles como el carbón y el gas natural, que usamos actualmente como fuentes de energía. Cuando estos combustibles fósiles se queman, se libera dióxido de carbono, CO2, en el aire, lo que resulta en niveles cada vez mayores de dióxido de carbono atmosférico. Este aumento en los niveles de dióxido de carbono afecta el clima de la Tierra y es una preocupación ambiental importante en todo el mundo, actualmente para el efecto invernadero. La composición del ciclo. Se dice que el ciclo del carbono está compuesto por 2 ciclos más pequeños que están interconectados. Uno comprende el intercambio rápido de carbono entre los organismos vivos, que conocemos como el ciclo biológico, y el otro que se encarga del ciclo del carbono a través de los procesos geológicos a largo plazo, que es el ciclo, se dice que es el ciclo lento y es el ciclo geológico. Es importante tomar en cuenta que estos ciclos están enlazados entre sí. Por ejemplo, las reservas de dióxido de carbono atmosférico y oceánico que son utilizadas por los organismos vivos son las mismas que los procesos geológicos reciclan. En este caso, bueno, voy a explicarles con esta imagen en lo que se basa el ciclo biológico del carbono. Se dice que es un proceso complejo y no lineal. Es decir, muchas de las reacciones por las que el carbono se intercambia suceden al mismo tiempo. Para entenderlo hay que partir de la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera, que es el principal depósito de carbono, que es esta parte, que es toda la atmósfera. El dióxido de carbono, como desecho de la respiración de los seres vivos y animales y de otros procesos de combustión, entran en la atmósfera, o sea, todo va a llegar a la atmósfera. Se dice que las plantas como tales, absorben el dióxido de carbono del aire a través de las estomas de sus hojas para realizar su proceso de fotosíntesis. Una vez que el compuesto está en su interior, el dióxido de carbono y el agua captada del suelo son sintetizados con ayuda de la clorofila para producir los azúcares. Después las plantas sintetizan dichos azúcares en compuestos complejos, como son los nutrientes. Compuestos complejos de carbono en los tejidos, los cuales son los nutrientes.
Una pequeña parte de dióxido de carbono regresa nuevamente a la atmósfera como desecho de la respiración vegetal. Otras se quedan en el suelo, que vienen siendo los restos orgánicos, y otras más pasan a los seres vivos que se alimentan de las plantas. Aquellos animales que consumen plantas ingieren también compuestos de carbono y estos se convierten en materia orgánica, es decir, carne. Al respirar exhalan dióxido de carbono como desecho del intercambio de gases, la respiración de los animales y de los seres vivos. Los animales consumidores de plantas sirven de alimento para otros. Se dice que los carnívoros, entonces el carbono también pasa a su cuerpo y le es útil para formar sus propios órganos, huesos, tejidos, etc. Por supuesto, estos también desechan dióxido de carbono al respirar, el cual pasa a la atmósfera nuevamente. A través de sus raíces, las plantas absorben las partículas del suelo con carbono y este pasa entonces a su estructura. Al realizar las plantas liberan CO2 y este vuelve a la atmósfera, dióxido de carbono. Ciclo geológico o ciclo lento. Se dice que el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en agua formando ácido carbónico que ataca a los silicatos, o sea, las rocas, resultando iones bicarbonato. Los iones disueltos en agua alcanzan al mar, son asimilados por los animales para formar sus tejidos y tras su muerte se depositan en los sedimentos. En el entorno de la atmósfera se producen erupciones volcánicas tras la fusión de las rocas que lo contienen. Este último ciclo es de larga duración, al verse implicados los mecanismos geológicos. Además, en ocasiones la materia orgánica queda sepultada sin contacto con el oxígeno que la descomponga, produciendo así la fermentación que lo transforma en carbón, petróleo y gas natural. Ese es el ciclo geológico. El impacto humano sobre el ciclo del carbono. Los combustibles fósiles se consideran como un recurso no renovable porque se agotan mucho más rápido de lo que los procesos geológicos pueden producirlos. Cuando se queman combustibles fósiles se libera dióxido de carbono al aire. El aumento en el uso de combustibles fósiles ha provocado niveles elevados de dióxido de carbono atmosférico. La deforestación, la tala de bosques también contribuye de manera importante a elevar los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Los árboles y otras partes de los sistemas boscosos secuestran el carbono y buena parte de ese carbono se libera en forma de dióxido de carbono al talar el bosque. Parte del dióxido de carbono adicional producido por la actividad humana es absorbido por las plantas o el océano, pero estos procesos no contrarrestan completamente el aumento, por lo que los niveles de dióxido de carbono se elevan cada vez más. Bueno, ya las conclusiones en sí sobre el ciclo del carbono. Se dice que el ciclo del carbono es uno de los ciclos bioquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la Tierra al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos. En las últimas décadas los niveles de dióxido de carbono han aumentado bastante debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, lo que ha contribuido al fenómeno conocido como calentamiento global. Las mayores reservas de carbono se encuentran en los océanos, al contener estos más de 60 veces el carbono que la atmósfera contiene. Referencias bibliográficas, página web, saqué buena parte del trabajo del www.ciclodecarbono.com, una bioenciclopedia.com, ciclos biogeoquímicos, ciclo de carbono 2016, Robert Beer, David Rintoul, Bruce Snyder, ciclos biogeoquímicos y la OpenStash College, conceptos de biología. Muchísimas gracias, espero que haya sido esta información valiosa para todos ustedes y espero verlos pronto.